Bien, final del capítulo 5. Ok, vamos desde el comienzo. Este discurso es un discurso relativamente largo, nosotros estamos en la mitad, más o menos. Hacia el final se vuelve más fácil, se vuelve más fluye, digamos. Ahora está en la parte más, estamos en el medio de la cosa importante que el Rebbe realmente nos quiere decir. El discurso es un discurso del día del cumpleaños del Rebbe, Tafshin Lamed Aleph, 1971, en donde el Rebbe, básicamente el tema que se discute es cuál es el fundamento, la motivación del servicio a Dios que un Yehudí tiene. Este es básicamente el asunto, pero súper así generalizado. Y la herramienta que utiliza el Rebbe para explicar esta motivación, esta razón por la cual un Yehudí sirve a Dios, y entre paréntesis, inclusive si el Yehudí no siente esto, no es consciente, quiero decir, de esto mismo, está ahí. Y está en todos, no es que es algo, y lo vamos a ver justamente hoy, es algo que viene de fábrica. Helki Hashem Amra Nafshi, trae el versículo que ahora lo explico. Mi alma dice, Dios es mi porción. Lo dice el alma, no es algo que uno decida o no decida. Está ahí, nos gusta o no nos gusta. Hay quienes lo sienten, quienes no lo sienten, quienes son conscientes de esto, quienes no son conscientes de esto, pero está igual. Entonces, para explicar esta cuestión de la motivación del servicio a Dios de todo Yehudí y el vínculo que tiene todo Yehudí con Dios, el Rebbe trae varios midrashim, varias explicaciones de nuestros sabios. El primero que trae es uno que habla de las ofrendas que trajo cada una de las tribus, cada uno de los líderes de las tribus, para la inauguración del Mishkan en el desierto, para la inauguración del templo móvil en el desierto. Uno de esos 12 personajes que trajo cada uno su ofrenda, que en realidad eran todas las ofrendas iguales, y esta está toda la cuestión, qué diferencia había entre una ofrenda y la otra. En términos prácticos, en la misma ofrenda, lo que pensaban era diferente. Entonces había un personaje del día 11 de Nisan, que es el día del cumpleaños del Rebbe, por eso se detuvo en esta cuestión, que se llama Osher, la tribu de Osher, uno de los hijos de Jacob, que ahora lo estamos estudiando en esta parashot, la parashá pasada, la parashá de esta semana, que ofrendó su ofrenda pensando en la elección de Dios por el pueblo judío y la elección del pueblo judío por Dios. Justamente el tema que el Rebbe quiere tocar y que toca en la práctica en este tema, en este discurso. Este fue el primer midrash. El Rebbe hizo varias preguntas sobre el midrash. El segundo midrash, que es el que más tiempo nos ocupa en este maimar, en este discurso, es un midrash sobre el versículo Helki Hashem Amra Nafshi de Eija. Mi alma dice, Dios, tú eres mi porción. Y el midrash trae un ejemplo de un rey que estaba yendo a la ciudad junto con un grupo de ministros, Duxin y Parjin, Stratilutin, y había un grupo de gente mirando este corte del rey caminando hacia la ciudad, y uno decía, Ananasi Duxin, yo me quedo con el Duxin, con este tipo de ministro. Ananasi Stratilutin, yo me quedo con el Stratilutin, Ananasi Parjin. Y había un piqueíaj, había un tipo inteligente, que esta palabra es clave en toda el Maimar. Había un piqueíaj, un tipo inteligente, que dijo, Ananas es Malco, yo me quedo con el rey. Y explicó por qué se quedó con el rey. De Hulon Mishalfim, Malkeron Eino Mishalf. Todos cambian, el rey no cambia. Esto es lo que dijo el piqueíaj, el tipo inteligente. Ese es el Midrash. El Midrash concluye diciendo, aquí tenés la explicación del versículo, Helki Hashem Amra Nafshi. Mi alma dice, Dios, vos sos mi porción. No me quedo ni con este ministro, ni con el otro ministro, ni con otro. Dios. ¿Qué representa cada uno de estos personajes? Los ministros del rey representan lo que se llama en hebreo Koichavim o Mazales, astros, constelaciones. Los personajes que eligen a estos ministros representan los otros pueblos de la tierra, idólatras. Eso lo llegué a escuchar. Bien. Bien. Y el que se queda con el rey, el piqueíaj, representa al pueblo judío. Y el rey le da vueltas y vueltas a esta cuestión para explicar el porqué, ¿sí?, de cada una de estas partes. Y básicamente el Rebbe da la siguiente explicación, que después la rechaza. La primera explicación es, ¿cuál es el pikhus? ¿Cuál es la inteligencia del pueblo judío que se queda con el rey y no con los ministros? El pikhus, la inteligencia es que el pueblo judío sabe que todas las otras
constelaciones, estrellas, etcétera, no tienen libre albedrío. Son que Garzen Viada Hotzeigoy, son como el hacha en manos del leñador. Por lo tanto, al no tener libre albedrío, ¿qué vas a rezarle? ¿A qué? Como yo te daba el ejemplo de un caño, un tubo de agua. ¿Qué le vas a rezar al tubo de agua para que te dé agua? No tiene sentido. El tubo lo único que hace es transmitir. Pones de un lado agua, saca de otro lado agua, no elige. Ese es el Picus, esa es la inteligencia. Esta es la primera explicación. Esa es la inteligencia. Sabemos que las constelaciones son como un hacha en manos del leñador, que Garzen Viada Hotzeigoy. Entonces no tiene sentido quedarse con ningún otro ministro, con ninguna otra constelación, digamos. El Rebbe rechaza esta explicación basado en que en el ejemplo, todo ejemplo tiene que ser igual al Nimshal. Mashal es ejemplo, el Nimshal es el asunto siendo ejemplificado. Todo ejemplo tiene que ser consecuente con lo que estamos tratando de explicar. Entonces, en el ejemplo, los Tuchsin y Pargin y Stratilutin, estos ministros, sí tienen libre albedrío. Si vos me vas a decir, porque un ministro es un ser humano, que al fin y al cabo tiene libre albedrío. Entonces, si vos me vas a decir que la razón por la cual los otros pueblos de la tierra se quedan con las constelaciones es porque piensan que tienen libre albedrío, pero no tienen, y nosotros somos re inteligentes que sabemos que no tienen libre albedrío, hay algo que está pasando acá. Porque en la práctica, en el ejemplo, sí tienen libre albedrío. Entonces, evidentemente, el Midrash está tratando de decir otra cosa. El Rebbe concluye, acá hay una cuestión de por qué vos elegís al rey o a los ministros. No porque tenga libre albedrío, porque puede ser que cuando elijas a los ministros te va a ir mejor. En el lenguaje del discurso de Stoyeres, hay una utilidad acá, hay un beneficio. ¿Por qué? Bueno, el Rebbe explicó, y lo explicamos ampliamente en las otras clases. El beneficio es doble. Por un lado, para recibir de los ministros no se necesita bitul, anulación, esto lo estudiamos, no se necesita bitul, no se necesita anulación. Y por el otro lado, la ashpa, el flujo de energía que viene de los ministros es muy amplio, muy grande, con mucha cantidad. Entonces, vos preferís, los otros pueblos de la tierra prefieren no estar anulados y recibir mucho. Para recibir del rey, tienes que estar anulado y no vas a recibir tanto. Vas a recibir tanto cuanto te merezcas, de acuerdo a tu trabajo. Como dice, está en Pirkei Avos, ¿sí? De Funzaira Agro, de acuerdo a tu esfuerzo, va a ser la recompensa. Entonces, cualquiera me debería estar preguntando, ¿y para qué te quedas con el rey? El Midrash lo llama un piqueya, un tipo inteligente, es un tonto. Quiere bitul, quiere anulación y recibir poco. Y del otro lado tenemos, el Talmud dice, los esclavos les gusta estar hefker, les gusta estar libres, libertad. Yo quiero hacer cualquier cosa. No me vengas con mitzvot, no me vengas con Torah, con prohibiciones, déjame hacer lo que se me cante. Y esto es lindo, esto es bueno. Entonces, ¿cómo puede ser, Dios libre y guarde, no hablar así, pero ¿cómo puede ser que el piqueya, el tipo que llamamos inteligente, está dejando de lado libertad absoluta, o libertinaje, no importa, podemos jugar con las palabras, no es el punto, libertad absoluta, y está dejando de lado mucha cantidad frente a tenés que tener un marco, esto lo puedes hacer, esto no lo puedes hacer, y te voy a dar poco. ¿Cómo puede ser? ¿Por qué se llama piqueya? La diferencia es porque recibe directamente del rey. Porque lo que le importa es el rey. Está vinculado al rey. Me va a dar mucho, me va a dar poco, no importa, es el rey. Es el más grande que hay. Y el resto te dan más. Y tienes libertad para hacer cualquier cosa. Pues no importa. Pensando otra vez, después de esa frase, de eso, y pensaba que cuando es el contacto con Dios o el rey directo, uno asume en este despojo que uno hace y confía en que va a recibir lo que necesita ser recibido en cambio. Sí, señor. Si no, se da un juego humano, que es otra cosa, porque a ver, si no hay confianza en Hashem es muy difícil. Claro, muy pero difícil. entonces, si no, en los ministros intermediarios, no sé cómo llamarlo, Sí. ¿no? Se da un juego donde en realidad uno ensalza en la veneración a un otro que da cosas que no son de índole divina, sino de otras cosas. ¿Sabes cuál es el ejemplo más? Es triste, lo que voy a decir es triste. Y en eso uno recibe algo que no es eso, correcto. De recibir. Bien, ¿sabes cuál es el ejemplo más concreto? Y de vuelta, esto
es triste y es algo generalizado. Obviamente no es todo el mundo igual. Pero es la clásica imagen, como si lo pudiésemos decir así, la clásica imagen del chico rico, de padres ricos obviamente, que tiene todo, pero no tiene el amor de sus padres. ¿Querés una moto? Te compro una moto. ¿Querés una Ferrari? Una Ferrari. ¿Maserati? Maserati. ¿Querés una casa nueva? Todo, porque tengo dinero que me sobra. Pero no te miro nunca a los ojos. El chico que entra al estudio de su padre, que es multitrillonario, no sé, por llamarlo cualquier cosa, es una imagen nomás, y el padre lo mira así, ¿sí? ¿Qué querés hoy, Juancito? Y necesito comprar una... Toma, cheque, firma cheque, toma, comprate una Ferrari. No le mira ni a los ojos, a propósito, no levanta ni la cara, ¿sí? Para mirar los ojos. Toma, estoy muy ocupado, tengo que hablar con esto. Ni lo mira a los ojos. Te aseguro, y de vuelta es una imagen, no es generalizada, no se puede generalizar. El pibe ese, seguro que prefiere que su padre charle con él 5 minutos, cara a cara, que toda la riqueza que le da. Esto es lo que está diciendo acá Rebbe. Es un ejemplo más, pero esto es lo que está diciendo Rebbe. El piqueaj, el tipo inteligente, quiere a Dios. ¿Sabes qué? Yo prefiero que Dios me mire cara a cara y me dé a mí. Ay, me da poco, ay, tengo que trabajar, pero estoy face to face, cara a cara con Dios. Esto es lo que está diciendo Rebbe. Este es el ejemplo más concreto para lo que está explicando Rebbe. Y por eso el piqueaj se llama piqueaj. Por eso el tipo inteligente lo denominamos inteligente. Porque hay que ser muy piola para darse cuenta de que a pesar de que recibís poco y a pesar de que tenés que trabajar para recibir lo poco que recibís, pero estás cara a cara con Dios. Es lo que, correcto, sin duda. Pero ¿a quién no le gusta tener más? Bueno, digamos, en el colectivo de la gente está eso. Está instalado en la sociedad nuestra, lamentablemente. Lamentablemente. Entonces, por eso el tipo este es inteligente. Porque está en condiciones de dejar de lado, en el lenguaje del discurso mevater, deja de lado todos los beneficios que va a tener por estar cara a cara con Dios. Y eso hay que sacarse el sombrero, digamos, frente a este tipo. Por eso se llama piqueaj. ¿Estamos? Esta fue la segunda explicación, digamos, con la cual el Rebbe rechazó la anterior. Que en realidad la inteligencia era saber que las estrellas no tienen libre albedrío. Chao, esa la dejamos de lado. No era la explicación. Porque no pegaba con el ejemplo. En el ejemplo los ministros sí tienen libre albedrío. Entonces hay otra cosa. No quiere decir que está mal la primera explicación, o sea, tampoco la puedo borrar del libro. Tiene su fundamento, es correcta, porque de hecho las estrellas no tienen libre albedrío. Las constelaciones, quiero decir, no tienen libre albedrío. Son como una hacha en manos del leñador. Es verdad eso. Pero la verdadera motivación del piqueaj, del tipo inteligente, no es esa. La verdadera motivación es, yo quiero estar con Dios. Esa es la motivación. Yo quiero estar con Dios. Bueno. Todo esto nos trae al capítulo 5, Perek Hei, que fue lo último que vimos la clase pasada, que vimos casi todo el capítulo Hei. En este capítulo, el Rebbe empieza a explicar por qué el piqueaj da una razón lógica para su elección. Todos cambian y el reino cambia. Nosotros terminamos básicamente entendiendo la motivación del tipo este, el por qué el tipo este elige a Dios, pero no entendemos ahora por qué tiene que dar una explicación lógica. Entonces el Rebbe dijo, aparentemente podríamos decir que la explicación del por qué el piqueaj da una explicación, estoy usando la misma palabra 10 veces, por qué el piqueaj da un razonamiento lógico para su elección, es Kulam Nishalfin. La clipa, la impureza, un día va a dejar de existir. No está, va a dejar de existir. Todos cambian. El rey no cambia. El rey siempre va a estar ahí. Esto es lo que el Rebbe planteó. Aparentemente podríamos decir esto. Sin embargo, el Rebbe rechaza esta idea. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, en lo más profundo de la cuestión, no deja de ser un beneficio. No deja de ser un beneficio. El piqueaj, el inteligente,
¿por qué elige a Dios entonces? Y claro, hoy a los otros pueblos les va muy bien. A mí en el futuro me va a ir muy bien. Ahora no me va tan bien, pero en el futuro sí me va a ir muy bien. Todos cambian, todos se van a dejar de existir, digamos, el reino cambia. Entonces no deja de ser un beneficio propio, personal. Tiene fe en que en el futuro va a llegar ese beneficio. Ok, no es ahora, es después. Pero ya, ahí de vuelta, está mezclado su propio interés en la cuestión, su propio beneficio en la cuestión. Y ya explicamos, ya dijimos que no... ¿Está mal eso? Sí. En el momento que mezclamos, vamos a ver, el Maimar sigue, no terminamos acá. Vamos a ver. Pero en el momento que mezclamos el yo, ojo, es muy natural. Y es de vuelta, valga la redundancia, es la naturaleza del ser humano, yo. No me importa lo que pasa con vos, yo. Pero si no perjudicas a nadie, ¿por qué no? Porque no es Dios. Yo soy Dios también. Parte. Ser parte. Sí, correcto, sos parte de Dios. Y la idea es que aprendamos a entender que todo es Dios, aprendamos a ver que todo es Dios, es verdad. Pero en el momento que nos mezclamos a nosotros en el medio, el servicio deja de ser servicio a Dios y pasa a ser servicio a uno mismo. Es un asunto muy sutil y este es un punto de inflexión. Con la anulación. Es Bitul, seguro. Desde ese lugar. ¿Qué es eso? Porque yo puedo entender la anulación a Dios, pero con un regocijo interno de la anulación. Sí, obvio. Me entiendo de ahí, si no, es como... Vamos a hacer un paréntesis. No soy, Vamos a hacer un No paréntesis. es interés, es como sería... Es otra cosa, bueno, correcto. es una satisfacción. Claro, Paréntesis. Pero por eso mismo, la satisfacción por la satisfacción en sí misma. Claro. Vamos a hacer un mini No, porque voy a paréntesis. recibir algo en el futuro. No. No, en el momento. Claro, No, sí. estamos hablando de algo... Un paréntesis pequeño, es un tema súper largo esto en realidad, y hay varios discursos, muchos discursos hasídicos que hablan de este tema nada más. El maíz es así. En Hasid se habla, hay una serie de discursos, Tafresh Samach Vav se llama, 1916. Hasid se habla de Rebbe Rashab, mucho de este tema. Ben y Ebed, el hijo y el esclavo. Ya lo hemos charlado alguna vez también. ¿Qué diferencia hay entre un hijo y un esclavo? El hijo reconoce la grandeza de su padre y su padre le da, es todo un ejemplo, así largo, que yo voy a hacer súper cortito, y su padre le da los mejores trabajos y más sutiles para hacer. El lenguaje que está traído es, no hay que marcar y hacer agujeritos en las perlas para pasar un hilito y hacer un collar de perlas, que tenés una perla en la mano, es algo lindo, bonito, delicado, así tenés que tener cuidado. Ese es el hijo. El Ebe del esclavo, nada que ver. El esclavo por un lado no está contento, le gustaría dormir un poco más y sin embargo se levantó y tuvo que limpiar el baño y está todo roñoso y no entiende lo que está haciendo y no entiende para qué sirve lo que está haciendo. Por el otro lado el hijo sí entiende y está contento con lo que hace y sabe que está sirviendo a su padre, y el esclavo por el otro lado no entiende ni quién es el amo, ni por qué es el amo, qué quiere de mí, déjeme de hinchar, etcétera, etcétera. Son dos contrarios totales, ¿sí? Entonces se discute mucho en Hasidis cuál es superior a cuál. Si el hijo es superior al esclavo, el esclavo es superior al hijo, y tenés discursos hasídicos, es interesante porque viene uno detrás del otro. Todo un discurso hasídico diciéndote, el hijo es el mejor. Próximo discurso hasídico, el esclavo es el mejor. Y te tira abajo todo lo que... Bueno, si uno va avanzando, es muy interesante. Pasa que es largo, si esto es largo, eso es más largo todavía. Va avanzando, y la cuestión termina... Bueno, a ver, vamos a analizar cuál es el regocijo de cada uno de ellos. ¿Cuál es la alegría de cada uno de ellos? La alegría del hijo es que está sirviendo a su padre y entiende quién es su padre. Y se alegra porque entiende lo que está haciendo, etcétera, etcétera. La alegría del esclavo no entiende quién es el amo, no entiende por qué tiene que hacer lo que tiene que hacer, no le gusta lo que tiene que hacer, preferiría hacer otra cosa. ¿Qué alegría tiene el tipo? No tiene alegría, aparentemente. Explica Hasidis, de vuelta es algo largo que yo lo estoy haciendo muy corto. Explica Hasidis, la alegría del esclavo es la alegría del amo, es infinita. Lo hemos charlado, sí, lo hemos charlado. La alegría del hijo es una alegría limitada a tanto cuanto él pueda entender la grandeza de su padre. La alegría del esclavo, al no entender nada, cero, no es capaz de entender siquiera, es infinita, es la alegría del amo. El esclavo sabe que su amo está contento cuando él limpia el baño.
A pesar de que preferiría no limpiar el baño, preferiría no estar en ese lugar, seguir durmiendo, hacer cualquier otra cosa. Pero su alegría, su regocijo es el regocijo de Dios, digamos. Entonces, esto es un ejemplo en la cuestión que estamos ejemplificando. Hay neshamos, hay almas que son hijos, almas que son esclavos. Bueno, es todo un cosa muy largo, muy largo. Nosotros, o por lo menos yo puedo hablar de mí mismo, sin duda somos esclavos. Somos neshamos, almas de esclavos. No estamos en condición, un tzadik puede ser un hijo, puede entender quién es Dios, etcétera, etcétera. Pero nosotros no entendemos nada y no sabemos nada. ¿Sabés cuál es el regocijo más grande de un yehudí? Que Dios está contento con lo que yo estoy haciendo. Ese es el regocijo más grande. Yo estoy en mi casa prendiendo velas de Shabbat y me parece una tontería, velitas, yo qué sé, qué diferencia hay. Si prendo la vela, no prendo la vela, ¿sabes qué? Dios está feliz porque vos prendiste una velita. Eso es todo. Ese es todo el tajnis, el objetivo, digamos. Ese es todo el tajnis. Eso cuando nos vemos como esclavos. Claro. Porque en la plegaria a veces hablan a él es el hijo y a veces es... Correcto. Bueno, en Hasides, en otros lugares, está explicado que el verdadero objetivo es tener las dos cuestiones, tanto esclavo como hijo. Y hay veces en las cuales yo mandé un video hace poco sobre este tema justo, hay veces sobre Jacob e Israel, hay veces en las cuales somos hijos para ciertas cuestiones y esclavos para otras. No es todo blanco y negro, hay mucha variación, y en la práctica son infinitos niveles, y en la práctica somos todos diferentes. Entonces, lo que para vos puede ser obvio, para mí no lo es. Para dar un ejemplo sencillo, muy sencillo, una persona que ya superó, por así decir, el no comer jamón, yo qué sé, ya lo superó, ya está, ya ni me llama la atención, ni siquiera lo quiero probar, no me interesa. En ese sentido, sos un tzadik. Te transformaste tanto, inclusive ya puede ser que te cause asco verlo, esto no es para mí, no quiero saber nada con esto. En eso, sos un tzadik. En ese sentido sí, claro. Después decís, pero tráeme el salamín. Que el salamín todavía no lo superé. Bueno, ok. Con el salamín sos un desastre, no sos ni esclavo ni hijo. Pero esto lo superaste. En ese sentido sos un ben, sos un hijo, sos un tzadik. En este otro sentido, bueno, seguí trabajando. O a veces hay una misma acción que primero sos esclavo y después sos hijo. Y depende del caso. Porque a veces cuando uno hace algo en función de lo que debe estar bien, pero después encuentra un regocijo interno. De repente, ojo. Me costó. Sí. Pero después me di cuenta que me Que gustó. estaba bien. Más Sí, bien. sí. No, nunca hay que tener cuidado, porque nunca hay que anular la capacidad de estar feliz con una mitzvah, porque si uno va a insistir y machacar, no, lo único que estamos acá es para servir a Dios, no, lo único que importa es Dios, y ni siquiera uno puede confundirse y decir, ni siquiera tenés permiso de sentirte feliz de lo que estás haciendo. Es un error eso. Terrible error. Que lleva a depresión, lleva a dejar todo lo que estás haciendo, sin duda. No. No tiene nada de malo como quien dice, uno dache de acá, y le diste a la otra persona dache de acá, y en realidad no lo hiciste porque vos querías tener ningún beneficio, pero te sentiste bien. ¿No? Ayudé a otra persona. En la práctica, la motivación mía no fue realmente sentirme bien. Porque a veces uno hace cosas para sentirse bien. Yo qué sé, como esta comida que me gusta y no como esta comida que me causa asco. ¿Por qué? Porque esta me gusta. Esta no, ¿qué voy a hacer? Tengo que comer, porque si no como me muero. Entonces yo tengo dos posibilidades. O mi motivación para comer es porque es rico. No. Vale. O mi motivación es, bueno, yo tengo que comer. Comí esto es lo que tenía. Y me gustó. Bueno, lo disfrutaste. En el caso de tzedakah es la misma cuestión. Yo di tzedakah porque esta persona necesita ayuda. Me sentí bien. Bueno, ¿qué? Está permitido sentirse bien. Pero yo no di tzedakah para sentirme bien. Ahí es donde ya empiezan a confundirse las cosas. Pero ahí me parece que es una propuesta divina, claramente, un montón de cosas en las cuales a uno se incomoda inicialmente muchas veces, porque es como estirar lo que uno puede muchas veces, y después dices, me sentí bien. ¿Sí? Pero no inicialmente uno se siente bien, si no sería algo tan natural que no sería un precepto, precepto no. Sí, una mitzvah. Una mitzvah, claro. Me parece. Sí.
Bueno, con esto cerramos el paréntesis del hijo, del esclavo, del regocijo, de la alegría. Es kosher sentir alegría, ni que hablar de sentir alegría en el servicio a Dios. Es el tajlis, es el objetivo. Hay que servir a Dios con alegría, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Bueno. Acá hay algún pibe que siempre me veía barbudo acá y pasaba en los hagim y me decía de todo, ¿viste? Por ustedes, por los palestinos, y siempre me veía y siempre, no sé por qué siempre estaba por acá y me decía, joder. El otro día estaba pidiendo en los autos, ¿viste? Estaba pidiendo en la calle. Y viene a mi auto. Y me ve, agarro y me ve así. Agarro de 10 pesos, un caramelito y un chocolate. Una sonrisa así, ídolo, ¿cómo te quiero? Yo no te quería, me dice. Todos los días, Hizo chuba. Bueno, pero ok, sí. con el tema anterior, también es kosher sentirse vacío cuando uno no hace algo o hace algo mal. ¿Cómo sentirse vacío? Sí. Cuando lo hiciste mal, decís. Sí, o no lo hiciste. Te sentiste Y sí, es uno de los motores de chuba, el arrepentimiento. Vacío, por usar la palabra vacío. No, Culpable, querés decir. No, como que te sentís. Que estuvo mal, que no hiciste tal cosa, o. Sí. ¿Sí? Falta. Bueno, también es kosher. O sea, claro que sí. pero a la inversa. ¿No? Claro que sí. Ay. La Gemara dice, yo lo mencioné muchas veces, una persona transgrede una vez, 2 veces, 3 veces, el Talmud dice, está permitido. Y el Talmud mismo se pregunta, ¿cómo está permitido? Está todo mal. El tipo es un transgresor, ¿cómo le permitís algo que la Torah prohíbe? El Talmud dice, no, corregí el texto. Una persona transgrede 1 vez, 2 veces, 3 veces, lo ve a sus ojos como que ya quedó permitido. La primera vez que hiciste algo mal, decís, ¡ay, cómo hice esto! La segunda vez decís, uy, estuvo mal, che. La tercera vez decís, no pasa nada. Chao. Como Está permitido, entre comillas. Una saca la inversa. Claro, es lo que estás mencionando vos. Todo lo contrario. No hay que deprimirse, hay que tener mucho cuidado con esa palabra. Pero sí, es el motor de chuva, es reconocer que uno estuvo mal. Si no, no hay chuva posible. Si uno piensa todavía que estuvo bien lo que hizo, nunca va a pedir perdón. Uno pide perdón cuando, digo en forma sincera, cuando reconoce que se equivocó. ¿No? Pide perdón. Vale. Bueno, estábamos en la mitad del capítulo 6, en la mitad del capítulo 5, y dijimos que la razón lógica que dio el Pikeyach, que dio el tipo este inteligente, fue Kula Meshalef, Makana Meshalef, todos cambian, el reino cambia, y aparentemente de acá podríamos extraer, el rey va a rechazar esta idea, pero podríamos extraer que la razón por la cual, la lógica que utiliza el Pikeyach, el tipo inteligente, es pensar en el futuro. En el futuro a mí me va a ir muy bien, en el futuro yo voy a tener grandes cosas, porque Dios tiene preparado para mí un Gan Eden hermoso, y un paraíso, y qué sé cuánto. Hoy no, bueno, todo cambia, todos ellos se van a acabar, toda la impureza, todo lo que tiene que ver con impureza, con idolatría, etc., todo eso se va a acabar. Hulu Mishalfin, todos cambian. Malco, el rey, Eine Mishalf, nunca cambia. Ya vas a ver, va a llegar un momento en el cual yo voy a hacer reír. Esto es lo que podríamos pensar de esa lógica. Pero el Rebbe dice que no. Esto fue más o menos donde dejamos la clase pasada. Avanzamos unas líneas más, pero por acá andábamos. El Rebbe dice que no. Vamos a empezar a leer desde ahí, desde esta cuestión. No, tiene que estar por acá. Ok, vale. La página Q Flamet. No, hacia el final del Perek. ¿Cómo rechazamos esta idea de que el Pikeyach, que el inteligente no elige a Dios, porque en el futuro va a tener beneficio? Ahora no, en el futuro sí. De hecho, del hecho que está escrito en el Midrash, el Midrash dice, ¿por qué el pueblo judío sirve solamente a Dios? Y trae un versículo para probar esta idea. Mi porción, mi alma dice, Dios, tú eres mi porción. Muja, está claramente probado,
O sea, porque usamos este versículo para probar la idea del Midrash, que servimos solamente a Dios, porque mi alma dice, Dios, tú eres mi porción, está probado claramente. El hecho de que el inteligente elige al rey no es por el beneficio que va a tener en la mitzvah de Melech, sino por el rey. De vuelta, ¿qué versículo utiliza el Midrash para decir, ves, el pueblo judío sirve a Dios solamente? El versículo dice, Dios, dice mi alma, tú eres mi porción. En ningún momento dice, en el futuro me va a ir bien, ahora me va mal, no. Lo único que dice es, Dios, vos. Entonces, ¿cuál es la motivación por la cual el Pikeach, el inteligente, lo elige a Dios? Por Dios. Porque es Dios. Punto. Porque es el Melech. Esto es lo que dice claramente el versículo. Mi porción, Dios, dice mi alma, tú eres mi porción. Punto. No hay beneficios en el medio. Y si te va mal, tampoco no hay. Es Dios. Es el rey. Entre paréntesis hay un maíz que yo lo conté muchas veces también, de un Josid, voy a hacer cortito. Un Josid del Rebbe Rashab, que tenía mucho dinero, el quinto Rebbe de Chabad, tenía mucho dinero este Josid, hacía negocios, y una vez vino con un negocio al Rebbe, para ver si el Rebbe le daba la brajá, la bendición para hacer el negocio. El Rebbe dijo, sí, anda a hacer el negocio, había que invertir mucho dinero, y el tipo hizo el negocio, y perdió todo. El maíz estaba un grupo de Hasidim reunidos, de diferentes grupos hasídicos, y cada uno contaba los milagros de su Rebbe. Imagínense las noches frías, yo qué sé, de Ucrania, ¿sí? Heladas, congeladas, en una fogata, todos reunidos. Este contaba un milagro de su Rebbe, este contaba un milagro de su Rebbe, y este Josi contó este maíz. Tenía un negocio así, y me fue, perdí todo. Entonces los otros Hasidim, de los otros grupos hasídicos se quedaron mirándolo. ¿No? ¿Y el milagro cuál es? Y el Josi dijo que yo sigo siendo un Josi de mi Rebbe. Ese es el milagro. Es mi Rebbe, punto. ¿Qué milagro, que no milagro? ¿Que ganar mucha plata o no ganar mucha plata? Es mi Rebbe, punto. No hay más que eso. Es la misma idea que acá. No es que uno tiene un beneficio, en el caso del Pikeach, si volvemos al discurso, no es que tiene beneficio y por eso lo elige a Dios, inclusive un beneficio en el futuro. No, es el rey, punto. Es decir, desde Israel Bohar y Kadosh Baruch Hu, el hecho que el pueblo judío elige a Dios, a pesar de que hoy en día la cantidad, la amplitud de energía divina, de dinero y salud, etcétera, etcétera, es para aquellos que transgreden la voluntad de Dios. Entonces, ¿por qué el pueblo judío elige a Dios? No porque después, en el futuro, con la venida de Mashiach, va a ser el flujo de energía mayor para el pueblo judío, no porque en el futuro te va a ir mejor. No, esto no es la motivación. Sino que el Pikeach, el inteligente, el pueblo judío elige a Dios porque la energía para aquellos que cumplen la voluntad de Dios viene de lo más profundo de la voluntad de Dios y de su verdadera ganas. Se lo da con ganas, de su rostro, cara a cara, digamos. Como dábamos el ejemplo anteriormente, del chico, etc. Cara a cara. Esto es lo que realmente Dios quiere. Pnimius Retzoino, lo más profundo e interno de la voluntad de Dios. Y Ashpale Ebre Retzoino. Y la energía que viene para aquellos que transgreden la voluntad de Dios y que mande ya de base casco. Es como aquella persona que le tiene que dar a otro algo y se lo tira por el hombro, por atrás, contra su propia voluntad, sin ganas de verlo, porque lo odia. Pero por alguna razón se lo tiene que dar, entonces sí se lo da mirando para otro lado. Y por eso el pueblo judío quiere vincularse cara a cara con Dios. Y por eso quieren la energía que viene para aquellos, que está determinada, digamos, para aquellos que cumplen la voluntad de Dios. Y me dice a pesar de que es contraída, es poca, es menor en cantidad que lo que viene para los que transgreden la voluntad de Dios. ¿Por qué es menor en cantidad? Acá no lo dice así, claro. Dice porque se proyecta de lo más profundo de la voluntad de Dios. Llámese, vas a tener que trabajar. Llámese bitul. Vas a tener que dejarte a vos mismo de lado. Bueno, pero esto viene del rostro de Dios. Pero es menor porque hay un esfuerzo en el medio. Hay un trabajo. De acuerdo a esto, entonces, ahora no entendemos
¿por qué el Pikeach dio toda una razón? Kulu Meshalfen, Malka lo Meshal. Todos cambian, el reino cambia. ¿Qué quiso decir con eso? Si al fin y al cabo lo único que importaba era el rey, tendría que haber dicho, Aná Nasif Malka, yo me quedo con el rey, punto. Y cállate, no digas más nada. Y el Midrash tendría que seguir, por eso dice, mi alma dice, mi porción de estudios. Pero no dijo eso el Midrash. El Midrash siguió, y el tipo siguió y dijo, Kulu Meshalfen, todos cambian, el reino cambia. ¿Qué agregaste con eso? ¿Por qué dice este Pikeach que todos cambian, el reino cambia, etcétera? La intención es la siguiente. Escuchen esto, acá terminamos la clase pasada. Esto es complejo de masticar. Del hecho de que todo el resto cambia, las otras, con las constelaciones, idolatría, etcétera, es todo vano y cambia. Esto te prueba que inclusive ahora no son una verdadera existencia. Algo que cambia, aunque ahora esté en forma concreta, significa que ahora tampoco es real. No es. Pero está ahí. Sí, pero ¿sabes qué? Su existencia no es concreta, no es verdadera, porque va a cambiar. Pero porque está Mashiach. Bueno, cuando venga Mashiach todo esto va a cambiar, tenés razón, pero lo que el Rebbe está apuntando no es ahora al concepto concreto de Mashiach, sino que el Rebbe está apuntando a otro lado. El Rebbe está diciendo, cuando vos tenés algo que no se sostiene por sí mismo y que no se va a sostener en el tiempo, y ya sabés que no se va a sostener en el tiempo, sabés que hoy en día tampoco se sostiene. Hoy es irreal. No, yo lo vería desde otro lado. Yo lo vería desde otro lado con un ejemplo. Yo lo vería, bueno, Benetria es amazing, la resurrección de los muertos, vamos a existir eternamente, pero yo lo vería desde otra perspectiva con un ejemplo muy simple, muy sencillo, muy payo, muy sencillo. El ejemplo no es perfecto, pero es muy sencillo para entender esto. Con los jóvenes, uno siempre habla así de bueno, salir y conseguir novia, yo qué sé. Bien, es clásico y lamentablemente el mundo hoy en día funciona así. De vuelta subrayo y ponemos en negrita con un circulito, lamentablemente. Lo primero es lo que entra por los ojos. ¿Es lindo? ¿Es linda? Para mí es más fácil hablar de mujeres porque yo soy varón, pero ¿es linda la chica o no? Y es re linda. Bueno, entonces vamos, salimos y estamos juntos y somos novios, está todo bien y hacen todo lo que no hay que hacer, etcétera, etcétera. Pero nunca se detienen a entender quién es la persona, qué hay detrás de esa cosa linda. La realidad es que los años pasan, uno se aburre más o menos, de una manera u otra, de toda la cosa linda. A veces la cosa linda deja de ser tan linda, y uno deja de ser tan lindo también, ¿sí? Porque uno crece. Y se acabó toda la cosa linda. Entonces, si la única razón por la cual vos te vinculabas con esta persona es porque es linda, fuiste. Se acabó. Ya no es más linda. Y te digo más. Si ahora estás con una tipa que tiene 50 años, ¿sabes qué? Hay pibas de 20 mucho más lindas que la de 50 años. Entonces, si toda la razón por la cual vos estás con esta tipa es porque es linda, estamos de acuerdo que hay muchas que son mucho más lindas que esta. Entonces, ¿qué haces con esta vieja de 50 años? Conseguiste una piba de 20 años más linda. Pero el ejemplo era para explicar que lo que para explicar, claro. Nosotros también cambiamos, o sea, no existimos. Sí. No, esperá, este es otro maíz. Este es otro maíz. Esperá, paciencia. Hola, linda, no. Este es otro maíz. El punto es que obviamente el vínculo entre dos personas no puede pasar por lo físico. Obviamente lo físico ayuda, es para otra charla. Pero no puede pasar por eso nada más. La motivación no puede ser solamente eso. La motivación tiene que ser querer estar con esa persona por lo que la persona es. Bueno, más linda, más fea. Si a tus ojos es horrible, bueno, no puedes estar con una persona que la ves y todos los días te quieres dejar de verla. No, nadie está diciendo eso. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es, la motivación de la relación tiene que estar en otro lado. No es que lindo o no. Igual algo que cambia no existe, quedamos en Dios y punto. Yo dije que es difícil de masticar. No, pero no está mal. Es así. Es que ese es el taque. El Rambam, Maimónides lo llama a este concepto Mejuya Bametzius. Lo hablamos en la clase pasada, parece. Mejuya Bametzius.
La traducción literal, que no se entiende, pero la traducción literal es la existencia obligatoria. Esa es la traducción literal, pero no significa nada. Lo que realmente el Rambam me está diciendo, y esto se ve de los textos, etcétera, no es que yo estoy inventando, lo que el Rambam me está diciendo es: Dios es la única existencia independiente de todas las otras cosas. Todas las otras cosas que existen en el universo dependen de Dios. Y Él no depende de ninguna de ellas. El Rambam lo dice así claramente. Y si alguna de ellas dejase de existir, Dios no deja de existir. Pero si Dios deja de existir, todo deja de existir. No existe nada. Entonces la única verdadera, Metzius Amitis, verdadera existencia es Dios. Pero, y ahí va, así, ahora sí atacando el problema que surgió de este lado, Dios quiere que nosotros tengamos nuestro Metzius, nuestra existencia, y que nosotros nos sintamos independientes de Él. Por eso nos creó así. Si no, ¿sabes qué? Dios tiene malajim, tiene ángeles. Y el Tanaj dice, Elef alafim misham shunei, tiene cientos de miles de ángeles, y billones y billones, infinita cantidad de ángeles. Todos los sirven a Dios y lo alaban a Dios y lo quieren a Dios. Pero ¿sabes qué? Es todo mentira. ¿Por qué es todo mentira? Porque los ángeles no tienen opción de no servir a Dios. No tienen libre albedrío. Correcto. No tienen libre albedrío. Y los ángeles, en adición a que no tienen libre albedrío, están constantemente percibiendo a Dios. Entonces es como si nosotros supiésemos y lo viésemos y sintiésemos, etcétera, que hacer una transgresión nos desconecta de Dios. Nadie haría una transgresión. Nadie. Pero ¿qué pasa? Dios quiso un mundo. Pero si no estás conectado no te das cuenta de que estás desconectado. Ese es el problema. Esto es justamente lo que Dios quería. Y esto es lo que yo estoy tratando de responder. La voluntad de Dios es que nosotros tengamos nuestra propia existencia. Sintamos, por lo menos, que tenemos nuestra propia existencia. Y que, dada esa existencia, la anulemos a Dios. Que un ángel diga, Dios sos muy lindo, no hay ningún giro ya, no hay ninguna novedad. El ángel lo ve a Dios, lo siente a Dios y no tiene libre albedrío. Obviamente, ¿qué va a decir? Dios es muy lindo. No hay Kadosh, 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 santo, 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 Dios de la hueste. Obvio que el ángel va a decir eso. ¿Qué duda tenés? Ahora que acá abajo un Yehudí se siente en la sinagoga, agarra el sido y diga el Kadosh, Kadosh, Kadosh. Esto es un giro, esto es una novedad. ¿Existen los ángeles malos o no? ¿O ángeles caídos? No, son todos shluchim, son todos enviados de Dios. Hay midrashim de que el ángel cayó, hay midrashim. Estaba pensando en el ángel de Isa, por ejemplo, que estaba Sí. leyendo. En la parcha de esta semana, Sí, claro. por eso. Estaba leyendo eso y dije, pero entonces hay ángeles. Hay midrashim, hay de todo, pero en términos generales son todos shluchim de Hashem, hacen todo lo que Hashem quiere. Incluso el malvado. Incluso los que llamamos malvados. El Zohar trae un ejemplo que trae el Tanya también. El ejemplo que trae el Tanya no es muy agradable el ejemplo, pero es un ejemplo del Zohar. Un rey, ya lo mencionamos muchas veces, un rey que quiere probar a su hijo el príncipe, a ver si es fuerte, fiel, qué sé yo, contrata a la mejor prostituta del pueblo, la mejor, la más linda, la más seductora, etcétera, etcétera, y le paga muy bien, etcétera. ¿Para qué? Para que seduzca a su hijo y que su hijo sucumba ante la pasión o lo que sea. Entonces, el rey no quiere que su hijo falle, todo lo contrario. La prostituta es una fiel sirvienta de su señor el rey, y ella tampoco quiere que el príncipe falle. ¿Pero cuál es su trabajo? Seducirlo. Seducirlo al príncipe y de una forma, de otra forma, acá y allá, hasta que el tipo falle. Esto es lo que simboliza, digamos, el Zohar, en la idea que el Zohar está transmitiendo, simboliza el concepto del mal o las pruebas. Se puede ver de varias formas. Pero el punto es que estos ángeles, entre comillas, malos, no son malos, son fieles sirvientes de Dios. Están ahí tratando de que vos pises el palito. Sí, señor. Que pises el palito, que te equivoques. O sea que la prostituta se porta bien, el problema es uno. Claro, el problema somos nosotros, que caemos en esa tentación. Literalmente. Sí, Pero bueno, por el ejemplo, ella tiene una misión, está cumpliendo su sí, misión. está cumpliendo su misión. Fiel al rey. Cumpliendo su misión, haciendo su trabajo. Pagada por el rey. Para hacer ese trabajo, entre comillas, sucio. ¿Sí?
Bueno, volvemos entonces. La única existencia real, por eso el Rebbe menciona acá y en muchísimos lugares en Hasidus, Amitis, existencia real de Dios, es verdad. Pero de vuelta, y simplemente cerrando la idea y avanzamos, Dios quiere que nosotros sintamos nuestro propio Metzius. ¿Somos nada? Sí, tenés razón, somos nada. Pero Dios quiere que vos sientas que sos algo y aprendas a anular ese algo. Aprendas a entregar ese algo a Dios. Ok, entonces, ¿cuál es la intención? De vuelta, volvemos al Maimon. A ver si terminamos el capítulo 5 por lo menos. ¿Cuál es la intención del Pikeach, del hombre inteligente? Cuando dijo todos cambian, el reino cambia. La intención es, entonces volviendo a la cuestión, el hecho de que todos cambian significa que hoy tampoco son reales, a pesar de que están. En la Metzius Amitis. Y el hecho de que la clipa, la impureza, etc., tiene suficiente energía para darle vida a los animales y a los pueblos de la tierra, a montones de cosas que reciben su energía de esta impureza que nosotros decimos que no tiene existencia real, pero le da vida a todo el mundo. ¿Cómo no tiene existencia real? No es por ellos mismos, ni por su propia decisión, ni porque la energía surja de ellos, sino porque son capaces de alimentar a todo el mundo, porque reciben en la práctica nutrición de la santidad misma. Dios le da a la clipa energía para darle al resto del mundo. ¿Se entiende esto? La clipa es la impureza, que la idolatría, el simbolismo de los ministros, es toda la misma idea. Entonces, no es que este nivel de impureza tenga su propia fuente, sea su propia fuente de energía, de ninguna manera. No lo es. Si no, estaríamos diciendo que hay varios dioses. Este dios, este otro dios, cada uno es una fuente de energía diferente. No, lo único que hay es Dios. Entonces, ¿de dónde saca energía toda la impureza para darle vida a todo el mundo? De Dios. Claro que sí. Y acá viene la parte que es difícil de entender. Lo voy a leer y después lo explico. Dado que la energía divina de Kedusha, de santidad, en la impureza no se unifica con la impureza, atrapa, todo lo contrario. Tú imaginas Golos Besoifam, está en forma de exilio dentro de ella. Entonces por sí misma son muertes. Vamos ahora a la explicación de la cuestión. Hay varias formas en las cuales una energía se unifica a la herramienta que está utilizando esa energía. Dicho de otra manera, existen dos formas, hay más, pero existen dos formas en las cuales una energía divina se revela dentro de una cosa. Una forma se llama Islapshus, investido, algo investido dentro de otra cosa. Y otra forma se llama Golus, en general, hay varios, pero se llama Golus, exilio. Son dos cosas diferentes. ¿Cuál es la diferencia? En el caso de una ropa, algo investido dentro de otra cosa, el que gobierna la cuestión es el cuerpo. Si yo me pongo una camisa, la camisa toma mi forma, y si yo me muevo, la camisa se mueve junto conmigo. El que controla acá la ropa soy yo. Entonces hay una unión entre, en este caso, el cuerpo y la camisa, y el que controla las cosas es el cuerpo. ¿Sí? Eso se llama Islapshus. Algo que está investido en una cosa dentro de la otra. Esto también se ve en el Seichel, en el intelecto, ¿sí? Cuando uno intenta explicarle a otra persona una cosa, uno tiene que meterse en la cabeza de la otra persona para entender cómo la otra persona piensa y poder explicarle las cosas según lo que la otra persona entiende. Entonces uno se inviste su propio intelecto en el intelecto del otro, piensa las cosas como el otro las pensaría, y ahí le puede explicar de acuerdo a las herramientas que el otro tiene para entender las cosas. Eso se llama Islapshus, investirse. Golus es otra cosa. Golus significa que algo está dentro de otra cosa, pero no tiene capacidad de expresarse. Exilio, como alguien que está en prisión. Un preso en prisión no puede expresar su propio ser. Al revés, es controlado por la prisión. Es como si la camisa me controlase a mí.
como una camisa de fuerza. No me puedo mover, estoy atrapado en la camisa de fuerza, me guste o no me guste, y yo no gobierno lo que pasa con la camisa, al revés, la camisa me está gobernando a mí. ¿Se entiende esto? Bien, entonces, cuando hay unión, esto es lo que significa que Hayus de Kedusha ein mensaje de mal. Cuando hay unión, cuando un lugar está anulado a Dios, entonces Dios se unifica con ese lugar y se revela la presencia de Dios en ese lugar. Cuando Dios está en exilio en un lugar, entonces Dios no está unificado a ese lugar, todo lo contrario. Entonces Dios está siendo atrapado, digamos, por ese lugar. ¿Cómo puede ser Dios atrapado? Porque Él quiere, obviamente. Si no, no podría ser. Correcto. Pero es parte del sistema, si no, no existiría el mal. El concepto del mal, muy básicamente hablando, es un lugar en donde Dios no está revelado, está oculto. Dios está, pero está oculto. Y es lo mismo que decir atrapado, en este caso, Sí, está en gol. es la misma idea. Es la misma idea. Es la misma idea. Entonces, Existen en el mundo hasídico, porque siempre me impactó, hay una canción de no judía, pero que yo nací donde Dios no estaba, de alguien que nace en un lugar de cautiverio. donde Dios no estaba, yo agregaría revelado. Claro, sí, pero eso siempre algo había en ese. Esto es feo, pero algo tiene. Bueno, y Sí, esa el idea, concepto es correcto. porque El concepto es correcto. Sí. Entonces, ¿para qué explico toda esta cuestión? Porque la idea es tratar de entender qué es la impureza, qué es la idolatría, qué es lo que se llama klipa, cáscara, no importa. Por sí misma es muerte. Por sí misma no tiene nada. No es una existencia concreta, propia, verdadera. Por sí misma es muerte. ¿Qué es lo único que lo hace estar vivo? La presencia de Dios dentro de ella. Porque Dios está ahí en exilio, en Golos, no importa. Y eso es lo que le da verdadera existencia. Quiere decir, verdadera no. Eso es lo que le da existencia de ser, de poder actuar, de poder hacer cosas, poder darle vida a los animales, poder darle vida a los seres humanos. Pero por sí misma es nada. No tiene existencia propia. No es una verdadera existencia. No lo es. Yo dije antes mal la palabra. No es una verdadera existencia. Por eso el Rebbe lo va a decir ahora no leo, pero para entender lo que estamos hablando. Por eso el Talmud dice, Reshoim, los malvados, Behayeihem Kruim Meisim. Inclusive vivos se llaman muertos. Inclusive está vivo el tipo, viviste coleado, pero está muerto. Porque espiritualmente hablando, está recibiendo energía de un lugar que se llama muerte. ¿Por qué se llama muerte? Porque no tiene nada por sí sola. Es impureza. No es una existencia concreta, propia, independiente de Dios. Es muerte por sí sola. Entonces, si algo que yo sé que esencialmente es muerte, eso es kulo mishalfi. Todo cambia. Esencialmente son muertes. Malca, el rey, es vida. Entonces, por eso el Piqueya, ahora lo vamos a leer en el texto, pero por eso el Piqueya elige a Dios. Por eso el inteligente elige a Dios. Porque Dios es realmente Haye Ahaim, la vida de todas las vidas, la fuente de la vida, qué sé yo. El resto es toda muerte. Entonces, ¿vos qué vas a quedarte con la muerte? Y esto es lo que quiso decir, Kulo Mishalf, el Rebbe va a profundizar en esto más adelante, pero esto es lo que quiso decir, todos cambian, o sea, son Hoylef, es como algo que pasa. Todo pasa, pero Dios no. Dios no. ya lo hablamos, me parece, pero igual uno no puede dejar de preguntarse por qué. Entonces, ¿y por qué Dios no se revelaría en un lugar donde las cosas están horribles? Porque está esperando que nosotros lo revelemos. Ese es nuestro trabajo. Esa es nuestra función como pueblo judío sobre la tierra, y esto incluye también a nosotros seres humanos que no son judíos, también están incluidos. Nuestra función es traer a Dios a la tierra, cada uno en su forma, etc. No, pero cuando uno piensa en toda la historia, todas las persecuciones, todo donde el pueblo judío fue martirizado, o sea, es difícil de entender, porque Muy difícil. Esto es algo que no entendemos directamente. No es que es difícil, pero algún día vas a lograr entenderlo. El Rebbe, cada vez que se hablaba de la Shoah, el mal llamado holocausto, lo que sea, el Rebbe siempre decía, esto es algo que nosotros no podemos entender. Y lo loco, esto es un paréntesis, pero esto por lo menos yo lo entiendo así,
Lo loco de la cuestión es que cuando vos decís esto no lo podemos entender, automáticamente estás asumiendo que hay llamémoslo, una entidad superior que vos no sos capaz de entender, que está haciendo que esto ocurra. Automáticamente lo estás asumiendo. Y si es así, en el momento que asumiste esa entidad superior, ¿quién te dijo que vos, como ser humano limitado, alguna vez vas a entender a Dios? ¿Qué pensás que sos Dios? No. No es que es algo que está sujeto a que alguna vez yo lo voy a entender. Bueno, un chico de 5 años no puede entender, yo qué sé, ecuaciones de segundo grado, x al cuadrado más 3. Un chico de 5 años, pobrecito, tiene 5 años, ¿qué querés? Esperá que crezca y probablemente sea un gran matemático un día. Bueno, pero ahora no. Esto es algo que es sujeto a entender. ¿Por qué el cerebro ahora no está desarrollado suficientemente para entender? Espera. Pero esto no es igual. La realidad es, somos gente limitada, puede ser muy inteligente, y Dios es infinito. No lo vas a entender nunca. Nunca. El problema es que al ser humano por naturaleza, y esto lo vamos a charlar también, está en el Maimar, el ser humano es sikhli, es intelectual, es racional, quiere entender, a nadie le gusta, en general, pero a nadie le gusta no entender, y tenés que aguantársela. No lo entiendo, no sé por qué, a nadie le gusta. Queremos entender las cosas, no me vengas con... Pero uno de los primeros pasos del vínculo con Dios es saber que es infinito, es todopoderoso, no lo vamos a entender. Hay cosas que no nos van a gustar, sí, es verdad, hay cosas que no nos gustan, que no nos parecen bien, que le haríamos diferente. De hecho, un ejercicio, esto también entre paréntesis, un ejercicio para hacer con chicos, lo charlamos alguna vez, un ejercicio para hacer con chicos es, bueno, saquen una hoja y escriban ¿qué cambiarían en el mundo? ¿Qué les pasa al mundo? Y uno te dice, ¿viste? El hambre en Somalia, las guerras en no sé dónde, Bien, en la práctica, tras todo ese ejercicio de tantas cosas que son injusticias y cosas feas en el mundo, ¿sabías qué? El mundo es perfecto. Perfecto. No le falta ni una coma al mundo. No tiene nada malo en el mundo. ¿Por qué? Porque si vos decís que hay algo que no es correcto en el mundo, estás diciendo que Dios es incorrecto. Dios es el que hace todo. ¿Qué te pensás? ¿Que las guerras en Somalia y los chiquitos pobrecitos que se mueren en Somalia, por decir cualquier cosa, es Dios? Ahora, ¿por qué quiso eso? La verdad que no lo entiendo, no me gusta, no me parece... ¡Ah! Pobrecitos, ¿qué culpa tienen? Lo hace Dios. ¿Quién pensás que lo hace así? Entonces, ¿sabés qué? De vuelta, es durísimo lo que estoy diciendo, pero es perfecto. Así tiene que ser. ¿Por qué? No sé y no me gusta, pero así tiene que ser. Entender es difícil. Aceptar o entender es imposible. Entender no está en nuestro alcance. Aceptarlo es difícil. Súper difícil. De todas maneras, es este argumento que vos hiciste. Hay que hablar de la llave, es lo mismo que el Rebbe le contesta en las cartas cuando a una persona tuvo una tragedia, a uno, individualmente. Es el mismo argumento. Es exactamente el mismo argumento. Porque no hay otro. No hay otro. Y al contrario de lo que la gente comúnmente piensa, que con ese argumento te lavas las manos, Dios, todo Dios, yo no entiendo nada, no sé nada, te lavas las manos, sos un pobre tonto religioso que se lava las manos ante cualquier pregunta difícil, es punto farquerte, es justo al revés. Porque si vos atribuís todo a Dios, ojo, porque Dios quiere algo de vos también. ¿Qué quiere? Bueno, que te pongas feeling, que comas kosher, todas las 613 mitzvot. Entonces, si vos te apoyás tanto en Dios, entonces, ¿sabés qué? Tenés una responsabilidad. No es que te lavaste las manos, es al revés. Tenés una terrible responsabilidad, enorme responsabilidad. Entonces, y si no te apoyas en Dios, si no te querés hacer responsable, te querés lavarte las manos, ¿sabes qué? Big Bang. 2 partículas explotaron y de repente este tipo se murió. Mira, ¿qué pasa? Y este tipo nació. Mira qué lindo. No hay una justicia, no hay juez, no hay nada. Big Bang, no hay a qué quejarse, no hay de qué quejarse. Sí. Casualidades de la vida. Ya. Ahora, si vos decís, no, hay un Dios, entonces ahí te autopusiste, digamos, un montón de responsabilidades. Entonces, ¿qué quiere Dios de mí? ¿Qué está esperando de mí?
No, vamos a terminar el Pérez, si no, siempre llegamos al mismo lugar y nunca terminamos. Corchete. Bueno, se entendió entonces, son maves, son muerte. Al no tener, la energía divina no está unificada dentro de ellos, está en exilio dentro de la impureza, entonces no está realmente vivo, son muertes. Y lo mismo ocurre con aquellos que reciben su energía de ellos, de la impureza, o sea, todos aquellos que transgreden la Torah, como hubo el Betania, como está explicado en el Tania, el hecho de que los malvados en vida se llaman muertos, es porque su vida, su vitalidad, su energía surge, se proyecta de un lugar que esencialmente es muerte, es impureza. Y esto es lo que significa que el Pikeach dice, el inteligente dice, yo me quedo con el rey. Porque todos cambian. Es decir, el Pikeach, el inteligente, no quiere energía que viene de un lugar de muerte e impureza, y a pesar de que es en gran cantidad, no quiere esto. Y quiere, sí, por el otro lado, energía que viene de la santidad, de la Kedusha, a pesar de que es menor en cantidad, no importa, viene de santidad, viene del rey. Esta es la lógica que él agregó. Son muertes, mal que no mishalfen. Ahora son muertos, no que en el futuro ahora mismo son nada. ¿Por qué? Porque no son Dios, son lo opuesto a Dios. Entonces, chao, son muertes hoy en día también.